Hola, mi nombre es Marlon Ceballos y en el tutorial de hoy les voy a enseñar a hacer dentro de Photoshop un efecto muy común que se llama efecto de doble exposición. El resultado del proceso que vamos a realizar en este tutorial es el resultado que estamos viendo actualmente en esta pantalla. Observen cómo hemos combinado dos imágenes utilizando el efecto del cual les he estado hablando, doble exposición. Así que lo primero que vamos a hacer dentro de Photoshop es crear una imagen a partir de las dos imágenes independientes que nosotros vamos a combinar. Ese proceso de crear un documento a partir de dos imágenes o más imágenes diferentes lo podemos realizar utilizando varias técnicas. Por ejemplo, si vamos al menú File o Archivo, submenú Scripts, vamos a encontrar este comando que se llama Load Files into Stock o cargar archivos en una pila. Seleccionamos este comando y nos abre esta ventana desde donde Photoshop espera que nosotros le indiquemos cuáles son las imágenes con las cuales yo quiero generar un solo archivo. Voy entonces a hacer clic sobre este botón que se llama Browse o Navegar y en esta ventana voy a hacer clic en este botón de la parte inferior izquierda on your computer o en tu computador. Hago un clic y me abre esta ventana desde donde yo puedo seleccionar los documentos con los cuales voy a trabajar. Así que yo voy a trabajar básicamente con este documento que se llama dervader.psd y también voy a trabajar con este documento que se encuentra más hacia la parte superior. Observen que son dos imágenes diferentes. Estas imágenes no tienen que estar con la misma extensión. Esta imagen, por ejemplo, es un documento en formato PSD y este es un documento en formato JPG. Hago clic en el botón Open o Abrir y finalmente hago clic en este botón OK. Lo que va a hacer Photoshop ahora es, como se lo estarán imaginando, unir esas dos imágenes en un solo documento, pero manteniendo cada imagen como un layer o una capa independiente. Observen que aquí tenemos los dos documentos y si abrimos el panel Layers, nos vamos a dar cuenta que cada uno de los documentos ahora es una capa o un layer independiente dentro de este nuevo documento que creó Photoshop. Yo voy a cerrar este documento utilizando el atajo de teclado comando W o control W y no voy a guardar cambios. Entonces voy a hacer clic sobre este botón Don't Save o No guardar. Y voy a abrir el documento dervader.psd que va a ser básicamente el fondo o el background de esta composición. Ahora voy a volver nuevamente al desktop o al Finder si estoy trabajando en Mac. Voy a seleccionar el segundo documento y lo voy a arrastrar sobre este documento que ya tengo abierto. Observen entonces que aquí tenemos el segundo documento nuevamente como una capa independiente. Es decir, estoy haciendo este proceso de forma manual, pero ya que como estamos trabajando solamente con dos imágenes, entonces es un proceso que resulta bastante conveniente. Voy a ampliar un poco esta imagen. Para eso entonces voy a utilizar este manejador, hago un clic sostenido y arrastro, pero también voy a presionar la tecla Option o la tecla Alt para que esa escala se realice desde el centro hacia afuera. Voy a soltar aproximadamente en esta posición, presiono Enter para confirmar la transformación. Observen que al arrastrar ese documento desde el explorador de Windows o desde el Finder de Mac, entonces se ha generado un Smart Object o un objeto inteligente y eso lo podemos identificar mediante este pequeño icono de una página. Voy a ocultar temporalmente esta capa superior para mostrar la capa donde se encuentra la máscara de Darth Vader. Y ahora necesito generar una selección que rebordee toda la máscara. Por cuestiones de tiempo, yo ya he creado un trazado a partir del cual voy a generar la selección que necesito. Ese trazado lo encuentro dentro del panel Paths o Trazados. Aquí lo tenemos. Voy entonces a presionar la tecla Comando o la tecla Control. Hago clic sobre ese trazado y observen que se ha cargado esa selección. A partir de esa selección voy a generar una máscara a la capa superior. Así que nuevamente voy a visualizar la capa superior haciendo clic sobre este icono. Ya estamos visualizando esa capa superior y voy a generar una máscara a partir de esa selección haciendo clic sobre este icono en la parte inferior del panel Layers o el panel Capas. Add Layer Mask o agregar máscara de capa. Hago un clic y aquí tenemos nuestra máscara de capa ya creada. Ahora, con esta capa superior seleccionada, yo voy a cambiar el modo de fusión o el modo de mezcla.
hago clic entonces en este menú desplegable y voy a seleccionar un modo de fusión o un modo de mezcla que se llama screen o pantalla. Selecciono y este modo de mezcla me permite dar un efecto bastante interesante, que es el efecto que va a hacer la mayor parte del trabajo de este proceso de doble exposición. Ahora quiero reposicionar la imagen de los dos personajes dentro de la imagen de la máscara. Para eso entonces verifico tener seleccionada la capa correspondiente y utilizando la herramienta mover voy a seleccionar y arrastrar. Pero observen que se mueve tanto la imagen como la máscara que yo previamente creé. Para evitar eso entonces lo primero que voy a hacer es deshacer con comando Z o control Z y voy a hacer clic sobre este icono de eslabones para desvincular estos dos elementos: la información de píxeles de la imagen y la información de la máscara. Hago un clic entonces y observen que el icono del eslabón desaparece y eso quiere decir que ya desvinculamos estos dos elementos. Selecciono el elemento que yo quiero mover, ya sea la máscara o ya sea la imagen. Por supuesto, en este caso yo quiero seleccionar la imagen porque es lo que quiero mover. Y teniendo seleccionada la herramienta mover, voy entonces a reposicionar esta capa. Y básicamente lo que quiero es centrar un poco más, como les decía, estos dos personajes. Después de realizado ese proceso, si quiero, yo puedo vincular nuevamente estos dos elementos haciendo clic en esta parte. Esto porque puede pasar que nosotros posteriormente necesitemos mover los dos elementos a la vez, tanto la imagen como la máscara. Bien, ahora voy a seleccionar la capa Darth Vader, es decir, la capa donde está la máscara del personaje Darth Vader, y voy a hacer un pequeño ajuste. Aunque ya estamos bastante cercanos al efecto final, yo quiero hacer unos ajustes para mejorar el resultado de acuerdo a mi propio criterio. Así que selecciono la capa, hago clic sobre este icono en la parte inferior del panel Layers o capas. Esto me permite crear un nuevo relleno o un nuevo ajuste de capa. Voy entonces a hacer un clic y voy a seleccionar un ajuste de capa que se llama Brightness Contrast o brillo y contraste. Selecciono el ajuste de capa y aquí me aparece dicho ajuste de capa. Este ajuste de capa tiene dos opciones, brillo y contraste. Voy a utilizar este manejador, el manejador de contraste, y lo voy a arrastrar hacia la parte derecha. Esto, como su nombre lo indica, para aumentar el contraste de la imagen de la capa que yo tengo seleccionada, que recuerden es la capa de la máscara de Darth Vader. Al aumentar el contraste, entonces las áreas blancas se hacen más blancas y las áreas oscuras se hacen más oscuras. Cuando las áreas oscuras se hacen más oscuras, entonces podemos ver un poco más de detalle de los dos personajes y la composición de la imagen de esos dos personajes. Así se ve la imagen final sin el ajuste de contraste y así se ve con el ajuste de contraste. Nuevamente, estos son ajustes que hacemos de forma personal, es decir, a nuestro gusto. Voy a seleccionar ahora la capa de la parte superior y voy a hacer también un pequeño ajuste adicional. Nuevamente voy a crear una capa de ajuste y esta vez la capa de ajuste que voy a utilizar se llama Hue Saturation o tono y saturación. Lo que voy a hacer en este caso es aumentar el valor de la saturación, por ejemplo, a 30. Así teníamos la imagen sin la saturación que acabo de aplicar y así tenemos la imagen con el valor de saturación. De hecho, podemos hacer un efecto opuesto a saturar, es decir, podemos desaturar. Voy a hacer un doble clic sobre el icono de la capa de ajuste y arrastro hacia la parte izquierda y observen que en este caso estamos desaturando, es decir, los colores se vuelven menos intensos tendiendo hacia gris. Realmente eso no es lo que quiero, entonces voy a deshacer con comando Z o control Z y aquí tenemos el efecto de doble exposición. Una vez que ya hemos configurado el efecto, nosotros podemos de hecho reemplazar las imágenes si lo necesitamos. Por ejemplo, voy a volver al Finder o al explorador y voy a seleccionar ahora una segunda imagen que voy a arrastrar dentro de este documento. Voy a escalar un poco nuevamente presionando la tecla Option o la tecla Alt para arrastrar a la vez y asegurarme de escalar desde el centro hacia afuera. Presiono Enter, tomo esta nueva imagen y la arrastro debajo de esta capa de ajuste. Esto para que sea afectada por esta capa de ajuste. Oculto esta capa corresponde a esta imagen de los dos personajes. Como no la voy a necesitar en ese caso, voy a ocultarla.
Visualizo nuevamente esta nueva capa, aplico el efecto, en este caso el modo de fusión Screen, y también necesito aplicar la máscara, de manera que voy a cargar una selección a partir de esta máscara que ya existe. Para eso presiono la tecla Comando o la tecla Control, hago clic sobre el icono de la máscara, observen que ya se cargó la selección. Verifico tener seleccionada esta capa donde se encuentran estos dos personajes. Hago clic sobre este icono para generar la máscara y observen que ya tenemos la máscara creada. Ahora nuevamente quiero centrar los dos personajes, así que voy a hacer un clic sobre este icono de los eslabones, selecciono la parte correspondiente a las imágenes y arrastro hacia la parte izquierda, básicamente centrando los dos personajes como les decía anteriormente. Esta parte donde se cruzan los dos sables, voy a centrarlos respecto a la mitad de la máscara y ya tenemos nuevamente el efecto aplicado después de haber reemplazado la imagen. De esta manera entonces nosotros creamos fácilmente este efecto de doble exposición dentro de Photoshop. Eso es todo por hoy y nos vemos en un próximo tutorial.